Estamos en Gemara Yuma, Dalet Amud Aleph 4a, explicando la discusión entre Rabbi Yochanan y Reish Lakish. En la primer Mishnah de nuestro tratado se dice que 7 días antes de que empiece Yom Kippur se separaba el Kohen Gadol, el sumo sacerdote que hacía todos los trabajos de Yom Kippur, para que esté puro, etcétera, preparado para Yom Kippur. La pregunta es, ¿de dónde aprendemos esta idea de separarlo 7 días? Rabbi Yochanan dice que lo aprendemos de Shivas Yemei Miluim, los 7 días de inauguración, Parshas Tzav, Parshas Shmini, en los cuales Moshe Rabbeinu en el desierto inauguró el Mishkan, el tabernáculo, e inauguró a su hermano Aaron para ser el sumo sacerdote. Eran 7 días para un octavo día, 7 días de trabajo, digamos, de separación para un octavo día. Yom Kippur entonces son 7 días de separación para un octavo día, que es el 10 de Tishrei, Yom Kippur. Rabbi Shmuel, que lo trajimos al final de Gimel Amud Beis 3b, maestro de Rabbi Yochanan, opinaba que no solamente de ahí, de los 7 días de inauguración, aprendemos para la separación del sumo sacerdote en Yom Kippur, antes de Yom Kippur, sino que también aprendemos de ahí que el Kohen que trabajaba con para Aduma, con la vaca roja, también era separado 7 días antes de que haga todo el proceso de la vaca roja, etcétera, sea cual fuere que era el proceso. Estos son Rabbi Yochanan y Rabbi Shmuel. Paréntesis, interesante mencionar, y un comentario de Toifus lo explica, ¿cómo puede Rabbi Yochanan discutir con Rabbi Shmuel? Rabbi Shmuel era un Tana, de la época de la Mishnah, la Braisa, etc. Rabbi Yochanan era una Moira, de la primera generación, pero una Moira, es decir, de la época de la Gemara, y la regla es que una Moira no puede discutir contra un Tana. Toifus ofrece la explicación de que en la práctica había otros Tanoim, por cuanto Rabbi Shmuel es una opinión única que aparece con su propio nombre, quiere decir que había otras opiniones que discutían con él. Y Rabbi Yochanan opina como esas otras opiniones que discutían con él. Entonces no es que Rabbi Yochanan está discutiendo con Rabbi Shmuel. Eso no se puede. La regla lógica del estudio de Talmud indica que no puede una Moira discutir contra un Tana. Hay una excepción que es Rav. A veces el Talmud dice Rav Tana Upaligu. Rav es un Tana y discute, pero es otra historia. Cerramos paréntesis. Rabbi Yochanan está opinando como otros Tanoim, otros personajes de la misma categoría y época que Rabbi Shmuel. Y esto sí lo puede hacer una Moira. Yo opino como este Tana o opino como el otro Tana. Esto es al respecto del aprendizaje de los 7 días de inauguración. Reish Lakish aprende de un relato que aparece al final de Parshas Mishpatim, en la cual, en ese relato vemos que había una nube especial que cubría a Moshe Rabbeinu o al monte Sinai durante 6 días. El 7º día, Dios llama a Moshe Rabbeinu. Esto es lo que está escrito. La nube lo cubrió, pero no sabemos si hace referencia a Moshe Rabbeinu o al monte Sinai. La Torah no lo dice. Lo que sí dice después es, Vaikra el Moshe, al 7º día, Vayomashvi, al 7º día llamó a Moshe. ¿Saben quiénes dicen que este relato es previo a la entrega de la Torah? La Torah fue entregada el 6 de Sivan o 7 de Sivan, como vamos a estudiar más adelante. Hay una discusión. Y por lo tanto, cuando la Torah dice que la nube cubrió, podemos decir que cubrió al monte Sinai durante 6 días. Y el 7º día, Moshe Rabbeinu fue llamado para recibir la Torah. Y la Torah fue entregada el 7 de Sivan. O podemos decir diferente. La Torah fue entregada el 6 de Sivan. Y cuando decimos que la nube cubrió, ¿a quién cubrió? A Moshe Rabbeinu, después de la entrega de la Torah, al comienzo de los 40 días y 40 noches en los cuales recibió las tablas, que después se van a ser rotas, el 17 de Tammuz, como vamos a ver más adelante. Entonces la nube cubrió el monte 6 días, y al 7º día de que la nube cubrió el monte, después de la entrega de la Torah, Dios llama a Moshe para la práctica darle las lujot, las tablas. Entonces el relato va antes de la entrega de la Torah o después de la entrega de la Torah. De acuerdo a Reish Lakish está explicando que el relato va después de la entrega de la Torah. Y por lo tanto, ¿qué nos enseña este relato? Cuánto la nube lo cubrió a Moshe durante 6 días y recién el 7º día lo llamó. Entonces Reish Lakish dice, necesitamos cada vez que vamos a entrar, como dice en la página anterior, Gimel Amud Beis 3b, cada vez que vamos a entrar en Mahane Shechina, en el campamento, digamos, de la presencia de Dios, o sea, presentarnos frente a Dios, y el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, antes de Yom Kippur, se presentaba frente a Dios en Kodesh HaKadoshim, en el Santo Sanctorum, en el lugar más santo. Entonces requiere estar separado 6 días antes. Y la Mishnah dice 7 días.
¿Ok? Explicamos al final de la clase pasada que hay una opinión específica, Rabbi Yehuda ben Beteira, que él dice que se requieren 7 días en la práctica. Y nuestra Mishnah va de acuerdo a esa opinión. Avanzamos entonces, Dalet, Amud Aleph 4a, presentada la discusión entre Rabbi Yochanan y Reish Lakish. Vamos a empezar a ver por qué cada uno opina de esa manera y, digamos, por decirlo de alguna manera, quién tiene razón. La práctica, la Gemara dice en otro lugar, Eilu ve'eilu divrei Elokim Haim, tanto estas como aquellos son las palabras del Dios viviente. Tanto Rabbi Yochanan como Reish Lakish tienen razón. Son enfoques diferentes de la misma cuestión. Pero sea como fuere, en la práctica la Mishnah dice que 7 días antes de Yom Kippur se separa el Kohen Gadol. ¿De dónde aprendemos? De acá, de allá. Pero el punto es que la halajá continúa igual. Se lo separa de cualquier manera 7 días antes de Yom Kippur. Estamos en la primera línea de Dalet Amud Aleph. Mal de Rabbi Yochanan Reish Lakish. Le dijo Rabbi Yochanan a Reish Lakish en esta discusión. Un resumen de la introducción es: Rabbi Yochanan aprende de los 7 días de inauguración. Reish Lakish aprende del monte Sinai. Rabbi Yochanan le dijo a Reish Lakish así: para mí tiene sentido, Bishlom significa con Shalom, con paz. Para mí tiene sentido que yo aprendo de los 7 días de inauguración, Miluim, inauguración. ¿Qué es lo que tiene sentido? Aquello que encontramos en una braisa, Hainu de Taña, aprendimos en una braisa, que más adelante la Gemara va a traer toda la braisa. Ahora traemos una parte nada más. Ze mazin alav kol shiva. Mikol Hatoes Shayusham. Tanto este como aquel, es decir, tanto el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, antes de Yom Kippur, como aquel, es decir, el Kohen que iba a trabajar en la paraduma, en la vaca roja, Mazin, salpicaban sobre él todos los 7 días. Esto lo vamos a estudiar más adelante, ¿no? Hoy el detalle de qué significa esto. El punto es que se los purificaba tanto al Kohen Gadol, sumo sacerdote antes de Yom Kippur, como al sacerdote común antes de trabajar con la paraduma, con la vaca roja. Se los salpicaba con aguas mezcladas con cenizas de la vaca roja para que estén puros de la impureza ritual de muertos. Mikol Hato, y no solamente de una vaca roja, Mikol Hato es Shayusham, de todas las cenizas que había en el templo. La Toira dice que hay que guardarle mishmeres, de Meinida, hay que guardar de la ceniza de cada una de las vacas rojas que existieron en el templo, para que estén guardados ahí. ¿Para qué? Justamente para esto. Incluso Maimónides dice interesante, hubo 9, esto está en la Mishnah Para también, hubo 9 vacas rojas en toda la historia. La primera la hizo Moshe Rabbeinu. 8 se hicieron en la época del segundo templo. Ezra hizo las 8 siguientes vacas rojas. Y la 10ª, estamos esperando que la haga Moshiach, que venga rápido en nuestros días. Así explica el texto literal, Omen Ken Yirotze, así dice Maimónides. Es interesante que introduce una tefila, un rezo, en medio de un libro de leyes, y el rey explica, interesante, el Rambam nos está enseñando una ley, que cuando uno menciona Mashiach, uno tiene que tener el anhelo de que venga en la práctica. Esa es la forma de esperar Mashiach. Sea como fuere, se salpicaba, volvemos a la cuestión, se salpicaba los 7 días anteriores a Yom Kippur o al día del proceso de la vaca roja, a ambos Koyanim, en Yom Kippur el Kohen Gadol, antes de Yom Kippur quiere decir el Kohen Gadol, antes de la vaca roja el Kohen común, se los aplicaba con las cenizas de todas las vacas rojas que había ahí. Explica entonces en base a esta braisa Rabbi Yochanan de Havai Nami Azoe Bemiluim. Encontramos también en toda la historia de la inauguración del Mishkan, desde donde aprende Rabbi Yochanan, que se salpicó a Aaron a Kohen cada uno de los 7 días. ¿Por cuánto encontramos en la inauguración del tabernáculo, Mishkan? Salpicado. Entonces también vemos en la preparación de los Koyanim para Yom Kippur o la vaca roja, salpicado. Es el mismo asunto. Pero para vos, para Reish Lakish, de Yalefes Misinai, que aprendes el concepto de separar 7 días antes de Yom Kippur al Kohen Gadol, lo aprendés de la historia del monte Sinai, que Dios, por así decir, separó a Moshe Rabbeinu antes de entrar a recibir las lujos, las tablas de los 40 días y 40 noches. Mi Sinai, ¿acaso encontramos en algún lugar que había salpicado en el monte Sinai? ¿A dónde encontrás? Es decir, si vamos a aprender un determinado concepto, en este caso separación del Kohen 7 días antes de Yom Kippur, de algún otro lugar en donde también hubo una separación un tiempo determinado, en este caso Moshe Rabbeinu 6 días, entonces los
procedimientos que ocurrían en cada uno de estos eventos deben ser iguales. Así como hubo salpicado en los 7 días de inauguración, debería haber salpicado en el monte Sinai. Pregunta a Rabbi Yochanan Reish Lakish, ¿de dónde viste salpicado en el monte Sinai? Omar Lei, le contestó Reish Lakish, ajá, ¿vos me planteás un problema a mí? ¿Que no hubo salpicado en el monte Sinai? Yo te planteo un problema a vos con tu salpicado. De acuerdo a tu lógica, que salpicado en los 7 días de inauguración, salpicado en los 7 días de preparación para Yom Kippur, Minna hijo, ¿acaso te parece que pega? No pega. Bemiluim dom. En la inauguración, ¿qué es lo que salpicó Moshe Rabbeinu? Sangre de ofrendas. Jaja, aquí, en la historia de preparación del Kohen Gadol para Yom Kippur, los sumos sacerdotes para Yom Kippur, Maim, lo que salpicaban era agua, el agua mezclada con la ceniza de la vaca roja. Entonces no es igual el procedimiento. ¿Por qué me planteas a mí, dice Reish Lakish, por qué me planteas a mí un problema? Que en el monte Sinai no hubo azá, no hubo salpicado, y en la preparación para el Kohen Gadol hay salpicado. Pará. Tu salpicado no es igual. El salpicado de los 7 días de inauguración era salpicado de sangre, el salpicado de una ofrenda, por supuesto, y salpicado de la preparación del Kohen Gadol para Yom Kippur era agua. Entonces responde la Gemara en nombre, digamos, de Rabbi Yochanan, Halay Kasha, eso no es un problema. Que en un lugar sea agua y en otro lugar sea sangre, no hay ninguna diferencia. De Tane Rabbi Jia, porque explicó Rabbi Jia, Nichnesu Mayim Tajas Dam. Cambiamos y ponemos agua en el salpicado de la preparación del Kohen Gadol para Yom Kippur en lugar de sangre, que es lo que ocurría en el preparado de Aaron a Kohen en los 7 días de inauguración. Se salpicaba sangre de ofrendas. Eso no es problema, cambiamos uno por el otro. La pregunta, paréntesis, no está en la Gemara, está en un comentario de Toises. La pregunta obvia es, ¿qué es esto de cambiamos uno por el otro? Agua es agua y sangre es sangre. ¿Cómo vamos a cambiar uno por el otro? Se explica Toises en forma interesante. En la práctica, en la opinión de Rabbi Yochanan, no es que la Toira, cuando nos da el relato de los 7 días de inauguración, la Toira está diciendo, toma esto y llévalo a Yom Kippur. Entonces tiene que ser igual exactamente. Salpicado de sangre en los 7 días de inauguración, salpicado de sangre de alguna ofrenda, nadie sabe qué ofrenda, 7 días antes de Yom Kippur. No. Sino que no es una drasha gmura, no es una explicación concreta y firme que de ahí se aprende los 7 días de separación. No necesariamente, es una asmachta be'alma, ¿sí? Entonces, asmachta es nos apoyamos en que vemos que existe el concepto de separar a alguien y salpicarle algo durante 7 días para un 8º día. De ahí aprendemos para Yom Kippur. Separamos al Kohen Gadol 7 días para un 8º día que sería Yom Kippur, día de Tishrei. Pero le vamos a salpicar la sangre de alguna ofrenda. No, vamos a salpicar agua de Paraduma. Quiere decir que no es un aprendizaje bíblico de la Toira, sino que es un aprendizaje smarta be'alma. Nuestros sabios saben que, así como en Miluim, en los 7 días de inauguración separamos antes de Yom Kippur, pero no es algo que la Toira exija, por así decirlo. Así explica Toises. Cerramos el paréntesis. Entonces, de acuerdo a Rabbi Yochanan, entonces, tiene sentido que había salpicado en los 7 días de inauguración, y había salpicado antes de Yom Kippur. En un lugar era agua, en otro lugar era sangre, no importa. Agua, sangre. Él le dijo, pero Rabbi Yochanan ahora lo mira a Reish Lakish y le vuelve a preguntar. Para vos, salpicado en el monte Sinai, la historia del monte Sinai, ¿acaso existió? No había en general. Yo por lo menos cambio agua por sangre. Ahora en la época de inauguración era sangre, ahora es agua. Pero vos ni siquiera tenés salpicado. Entonces, ¿cómo aprendés del monte Sinai a la historia de la separación del Kohen Gadol antes de Yom Kippur? ¿De dónde sacaste que había que salpicarle agua al Kohen Gadol antes de Yom Kippur? ¿Dónde ves salpicado en el monte Sinai a Moshe Rabbeinu? Omar Lei, le respondió Reish Lakish, Mailo be'alma. Mailo viene de la palabra de Mailo, arriba. Mailo be'alma. Simplemente algo que nuestros sabios establecieron, esto de salpicarle al Kohen Gadol delante de Yom Kippur, es algo que nuestros sabios establecieron para elevar, para mostrar la kedusha, la santidad que tiene
todo Yom Kippur y todos los trabajos preparatorios para Yom Kippur, etc. No es que esté escrito en ningún lado. Tenés razón. No es exactamente igual. Yo aprendo del Monte Sinai, dice Reish Lakish, yo aprendo de la historia del Monte Sinai después de la entrega de la Toira. La preparación de Moshe Rabbeinu para entrar a recibir las lujot, las tablas. Es verdad, yo aprendo de ahí. Pero no quiere decir que todos los detalles son exactos e iguales. Dada esta conversación, por así decir, entre Reish Lakish y Rabbi Yochanan, la Gemara cuenta, Tanya Kavase de Rabbi Yochanan, Tanya Kavase de Reish Lakish. Encontramos una braisa que apoya la opinión de Rabbi Yochanan, encontramos una braisa que apoya la opinión de Reish Lakish. Y ahora la Gemara va a traer cada una de estas. Tanya Kavase de Rabbi Yochanan, aprendimos una braisa. De acuerdo a la opinión de Rabbi Yochanan, ¿qué dice la braisa? El versículo, casi todas las braisas empiezan con algún versículo y explican algún versículo. Este versículo está hablando en Parshat Zachar y Mois. Con esto, dice el versículo, vendrá Aaron a los santos. Zois, esto, es como si dijésemos esta, es en femenino. Con esta, bezois, con esta, vendrá Aaron a los santos. Pregunta la braisa, Bamesh Amur Beinian, con aquello que está mencionado en el asunto. Este es el lenguaje de la braisa. Pregunta la Gemara, Maihi, ¿qué asunto está mencionado? ¿Qué es con esta que está mencionado en el asunto? Es que Aaron entra en el Kodesh, entra en el lugar santo. Responde la Gemara, Beinian de Miluim, como está escrito en el asunto de la inauguración, cuando Moshe Rabbeinu, en los 7 días de inauguración, inaugura, valga la redundancia, a Aaron como Cohen, con esta inauguración, Bezois, con esta inauguración, y Aaron en la Kodesh. Vendrá Aaron a los santos. Es decir, ¿cómo se va a presentar Aaron a Cohen frente a Dios en Yom Kippur? Bezois, con esta misma preparación con la cual se presentó después de 7 días de trabajo, de inauguración, el 8º día. Uma Amor Beinian de Miluim, continúa la braisa explicando, ¿y qué es aquello que está escrito en el asunto de la inauguración? Aaron Pira Shiva, Beshim Shem Echad. Aaron se separó de su casa, etc. Vivió en el Oyel Moed, en la tienda del encuentro, en el Mishkan, el tabernáculo, 7 días y trabajó un día. Y ahí en adelante continuó siendo Kohen Gadol, el sumo sacerdote. Umoy Shemosar Loy Kol Shiva, que de Lejan Jobaveide, y Moish Rabbeinu le enseñó, digamos, Mozart literalmente le pasó. Le enseñó todos los 7 días para inaugurarlo en el trabajo y para enseñarle cuál tenía que ser el trabajo, cómo se hacen las ofrendas, etc. Así como eran los 7 días de inauguración, así también en cada generación. El sumo sacerdote se separa 7 días antes de Yom Kippur y trabaja un día. Y 2 estudiantes sabios, de los estudiantes de Moshe Rabbeinu. Acá la Gemara interrumpe la braisa, esto es clásico, y acaba de pasar también, cuando empezamos Bezois y Abo, etc. La Gemara interrumpió, Maihi, ¿cuál es el asunto? Esto es clásico, la Gemara trae una braisa, la interrumpe, explica alguna cosa, y después sigue con la braisa. ¿Qué significan 2 estudiantes de Moshe Rabbeinu? ¿Qué quiere decir esto? Explica la Gemara, interrumpiendo la braisa. Leafuke tzedoikim. Esto viene a excluir a los tzedoikim. ¿Qué son tzedoikim? Creo que en castellano se les suele decir saduceos. Tzedoikim significa un grupo de estudiantes, tzadok y baitos, hay tzedoikim y baitoisim, que eran estudiantes de Antignos Ish Soichoi. Antignos Ish Soichoi dijo, está en la Mishnah en Pirkei Ovis, no sean como los sirvientes que sirven al maestro en aras de recibir una recompensa, sino que sean como los sirvientes que sirven al maestro, no en aras de recibir recompensa. Tzadok y Baitos escucharon esto y dijeron, entonces no hay recompensa. Si me estás diciendo que sirva a Dios sin esperar recompensa, ¿por qué no hay recompensa? Y ahí se apartaron y generaron todo un movimiento personal, digamos, de ellos, en los cuales ellos no creían en la Torah oral, ellos no creían en el mundo por venir, solamente lo que físico y material, lo que se ve, digamos, la Torah escrita y aquello que se ve. Tzadok y Baitos. Incluso interesante, en la época del segundo templo, hacia el final del segundo templo, los tzedoikim gobernaban en el templo, eran los que manejaban el templo, y los porushim, que se los suele traducir como fariseos, los porushim,
Los Jajomim, que son los sabios, eran los que manejaban otros aspectos de la vida civil y religiosa del judaísmo. El punto es entonces que dos talmides, volvemos a la Gemara, dos talmides Jajomim, dos sabios, mi talmid Avshel Moishe, de los estudiantes de Moishe Rabbeinu, no de los Tzedoikim. Moisrim lo kol shiva, le pasan información al Kohen Gadol, al sumo sacerdote, antes de Yom Kippur, los 7 días antes de Yom Kippur, que para inaugurarlo, para educarlo en la avoida, en todo lo que va a tener que hacer, porque el Kohen Gadol era quien trabajaba principalmente en Yom Kippur. Mikan Omru, de aquí dijeron nuestros sabios, Shiva, Yomim, Kohen Yom Kippurim, Afrishim Kohen Gadol mi Beisoy. De aquí aprendemos que 7 días antes de Yom Kippur separamos al Kohen Gadol de su casa, Lelishkas Paredrin, a un cuarto que se llamaba Paredrin, que en otro momento vamos a estudiar por qué se llamaba así, Ukeshem, Shema Frishim Kohen Gadol, y así como separaban al Kohen Gadol, el sumo sacerdote, Kach, Frishim Kohen Asori, de la misma manera separaban al Kohen, que iba a quemar la vaca roja, Lelishkas Shalpnei Bira, a un cuarto que estaba arriba del Beis Hamikdash, básicamente del templo, en un primer piso, digamos, Zafoino Mizraja, al norte y al este, como ya explicamos. Continúa la braisa, y esto lo citamos anteriormente, y aquí está la fuente, digamos, de donde lo citamos. Y tanto este como aquel, tanto el Kohen Gadol delante de Yom Kippur, como el Kohen común, antes de quemar la vaca roja, Mazin Alav Kol Shiva Mikol Hatot Shayosham, salpicaban sobre ellos, tanto este como aquel, salpicaban sobre ellos los 7 días de todas las hatois, todas las cenizas de vacas rojas hechas anteriormente que estaban ahí guardadas. Y si me vas a venir a decir que en los 7 días de inauguración de donde aprendemos, ahí se salpicaba, Moshe Rabbeinu salpicó sangre de ofrendas, y aquí en los 7 días de preparación para el Kohen Gadol, o para el Kohen común, para Yom Kippur, o para las vacas rojas, es agua. Hombres, vamos a decir, vino agua y reemplazó sangre. De Oimer, y además está escrito, además de todo lo que dijimos anteriormente, está escrito, así como está escrito en los 7 días de inauguración, como hizo este día, Dios mandó a hacer, para expiar sobre ustedes. Este es el versículo. ¿Qué aprendemos de este versículo? Lazo y Seilumai se para, esto lo venimos estudiando desde el comienzo de la Gemara. Hacer en ese versículo hace referencia a la historia de la vaca roja. Para expiar hace referencia a Yom Kippur. Punto. Esta es la braisa, que vemos claramente que aprendemos la separación del Kohen Gadol delante de Yom Kippur y la separación del Kohen común antes de hacer la historia de la vaca roja, todo el proceso, aprendemos de Miluim, de los 7 días de inauguración, como dice Rabbi Yochanan. Bien, ahora la Gemara tiene algunas preguntas sobre esta braisa y después vamos a traer la braisa de Reish Lakish. Pregunta la Gemara, momento, empezamos diciendo Bezois Yavo Aaron en la Kodesh. Con esta, traducción literal, con esta vendrá Aaron al santo. Es decir, con esta ¿qué? Con esta misma preparación que fue en los 7 días de inauguración, Aaron tiene que prepararse para Yom Kippur. Pregunta la Gemara, esta palabra, Bezois, con esta, la necesitamos para aprender otra cosa. Cuando hay una drasha, una explicación en la Gemara sobre algún versículo, de donde aprendemos algún proceso, cualquiera, no podemos utilizar el mismo versículo para aprender otro proceso más. Un versículo, una idea, un concepto, una palabra, una letra nos enseña un asunto. No puede enseñarnos 2 asuntos, a menos que haya alguna cuestión específica como vamos a estudiar. Pero la palabra bezois, dice la Gemara, me vaya le gufe, lo necesitamos para sí mismo. ¿Qué dice Bezois? Con esto vendrá Aaron en la Kodesh. ¿Con qué? La que Toira misma dice, en Parshas Zaharimois. Befar ben bakar lechatas ve'ayle oila. El Kohen Gadol debía ofrendar, un toro de un año para hacer jatas, para una ofrenda de pecado, ve'ail, y un chivo le oila, para una ofrenda de holocausto. Entonces, ¿cómo dice la Torah? Bezois ya va a ir a la Kodesh. Y la Torah continúa, Befar ben bakar, ve'ayle oila. Entonces, ¿qué es Bezois con esto? Con esto que viene ahora. ¿Qué es lo que viene ahora? Estas 2 ofrendas. Entonces, traduciendo el versículo de otra manera, cambiando las palabras para que sea sencillo, con estas 2 ofrendas, Aaron se presenta frente a Dios en Yom Kippur.
Esto es lo que está diciendo la Torah. Bezois con estas dos ofrendas. Entonces, ¿cómo me aprendés de este versículo Bezois? Que en lugar de referirse a las dos ofrendas que están en el versículo literalmente, en realidad se refiere a la preparación que había en Shivas y Meya Miluim, los 7 días de inauguración. Con esa preparación tiene que venir. ¿Por qué me cambias las cosas? No necesitamos la palabra Bezois para hacer referencia a las dos ofrendas. Entonces responde la Gemara, hombre, la respuesta es así, dicen así, y le korban la jude, si el versículo hiciese referencia solamente a ofrendas, la imakra beze o beeile, que el versículo diga con esto o con estos en masculino, con esta ofrenda, con este, digamos, ofrenda, este korban, en hebreo korban es también masculino, en castellano suena raro porque es ofrenda en femenino, pero en la práctica en hebreo pega bien. Bezé, con este ofrendo, mal dicho, a propósito, o beeile, o con estos ofrendos, mal dicho a propósito. Todo masculino. Mai bezois, ¿por qué la Toira dice bezois en femenino? Con esta. Oh, shmait minatarte. Aprende dos asuntos entonces aquí. De esta misma palabra, antes dijimos que de una sola palabra no podemos aprender más de un asunto. Correcto. Pero acá está escrito rara la palabra. El hecho mismo de que está escrito rara te muestra que hay más de un asunto que te está enseñando. Un asunto es bezois con estas ofrendas. Perfecto. Y el por cuánto está escrito en femenino está haciendo referencia a alguna otra cosa, porque las ofrendas son masculinas. Entonces, en hebreo. Entonces, bezois hace referencia a la preparación del Kohen Gadol en Yom Kippur. Así como fue la preparación en los 7 días de inauguración, tiene que ser así la preparación también en Yom Kippur. Muy bien, punto. Ahora la Gemara quiere resolver otro problema de la Braisa. La Braisa es una Braisa relativamente larga, en donde aprendemos que Bezois, de aquí con esta preparación de los 7 días de inauguración, se prepara también el Kohen Gadol delante de Yom Kippur. Una vez que aprendimos esto, al final de la Braisa dice Veoimer, y además está escrito que así como se preparó los 7 días, así tiene que prepararse para expiar para todas las generaciones, etc. Y la sois, como trajimos del comienzo de la Gemara, enseña al respecto de los 7 días de separación antes de la vaca, el proceso de la vaca roja. Leja, pero aleijen, para expiar para ustedes, nos enseña los 7 días de separación del Kohen Gadol antes de Yom Kippur. ¿Para qué es necesario esto? Si ya me aprendiste de la palabra bezois, ¿para qué me traes otro versículo de donde aprendemos lo mismo? La Braisa dice Veoimer, y además está escrito. ¿Qué además? ¿Qué me importa? Pregunta la Gemara, Mai Veoimer, ¿por qué la Braisa trae, además del aprendizaje de Bezois, de esta preparación, etcétera, Veoimer, y además está escrito? Se la Gemara explica, Vejitei, Mayom Kippurim, Kama, Hudebai, Prisha, y si me vas a decir que solamente el primer Yom Kippur, el primer Yom Kippur de la historia, en donde Aaron Cohen por primera vez entró en el Kodesh HaKadoshim, en el Santo Sanctorum, ese Yom Kippur requería estar separado 7 días, que Deshkahan Bemiluim, así como encontramos en los días de inauguración, en donde solamente la primera vez que se inauguró el Mishkan, el tabernáculo, es que Aaron se tuvo que separar 7 días. Si solamente me vas a pensar esto, Yom Kippurim de Almaloy, pero el resto de los Yom Kippurim, es decir, el resto de los 10 de Tishrei de toda la historia, no se necesita separación del Kohen Gadol delante de Yom Kippur. Esto es una forma de entender por qué la Gemara trae la Braisa trae otro versículo. Y Namei, otra forma de entenderlo. Kohen Gadol Kama u de Bai Prisha. El primer Kohen Gadol, es decir, Aaron Kohen, solamente él. Porque el versículo dice, ya voy Aaron en la Kodesh. Con esto vendrá Aaron hacia los santos. O la primera, o estamos hablando del primer Yom Kippur, porque era Aaron entrando por primera vez al Kodesh HaKadoshim, al Santo Sanctorum, o el primer Kohen Gadol, porque el versículo dice Aaron, literalmente, Aval Kohen Gadol be Almaloy, pero cualquier otro Kohen Gadol, a lo largo de la historia, por supuesto, Aaron falleció, la Torah misma habla del fallecimiento de Aaron, Parshas Jukas. El resto de los Koyanim Gedolim, sumos sacerdotes, no necesitan ser separados 7 días antes de Yom Kippur. Si vas a pensar esto, Toshma, venía a aprender, Kasherasa Bejula. Así como se hizo en aquel momento, Tziva Hashem Lases Lecha, pero le dije, Dios mandó a hacer para expiar para ustedes por todas las generaciones.
Todos los Koyanim Gdoilim necesitan 7 días de separación. Esta es la braisa que apoya la opinión de Rabbi Yochanan. Tanya Kavaset Reish Lakish, y también hay una braisa que enseña de acuerdo a la opinión de Reish Lakish, que Reish Lakish aprendió de Monte Sinai. Esta braisa no es tan larga, pero la explicación es un poco más compleja, así que hay que prestar atención. Tanya Kavaset Reish Lakish, aprendemos una braisa que apoya la opinión de Reish Lakish. ¿Qué dice la braisa? Moishe Allah Be'anan, Moishe Rabbeinu subió al Monte Sinai en una nube, Veniskase Be'anan, y fue cubierto por una nube, Veniskadesh Be'anan, y fue santificado por una nube, que delekab el Torah al Israel Bekedusha, para recibir la Torah para el pueblo judío con santidad. ¿Cómo sabes que están estos 3 procesos? Subió con nube, fue cubierto con nube, fue santificado con nube. ¿Cómo sabes que están estos 3 procesos? Shendemar, por cuanto está escrito de vuelta al final de Parshas Mishpatim, como dije varias veces, Vaishkoin Kuvei Hashem al Sinai, residió la gloria de Dios sobre el monte Sinai. Explica la braisa, esta historia fue después de los 10 mandamientos. Que esa historia en la cual Dios cubre a Moshe Rabbeinu 6 días para llamarlo el 7º día, como está escrito literalmente en la Torah, esto fue el comienzo de los 40 días en los cuales Moshe Rabbeinu recibió las tablas, las primeras tablas. Esto dibre Rabbi Yosi Aglili. Esta es la opinión de Rabbi Yosi Aglili. Bien, Rabbi Akiva, hoy me continúa la braisa, dice Rabbi Akiva, no. Para nada. Vaishkein Kved Hashem, residió la gloria de Dios, toda la historia que aparece al final de Parshas Mishpatim. Esa historia, Merosh Chodesh, este es el comienzo del mes de Sivan. Pasamos a Dalet Amud Beis, 4b. Rabbi Akiva tiene otra opinión, diferente de la que dijimos antes. Y la nube cubrió el monte. Para Rabbi Yosi Aglili, toda esta historia ocurrió después de la entrega de la Torah, en donde Moisés recibió una preparación específica para subir al monte Sinai para recibir las tablas. Para Rabbi Akiva, toda esta historia ocurrió antes de la entrega de la Torah, en donde hubo una preparación general de todo el pueblo judío para recibir la Torah. Entonces, de vuelta, comienzo de Dalet Amud Beis, 4b, cubrió la nube al monte, Vaikra al Moishe, y Dios llamó a Moisés en el 7º día. ¿Para qué? Para recibir la Torah, los 10 mandamientos. Moishe, Bechol Israel Oimdim, Moishe y todo el pueblo de Israel estaban ahí parados, escuchando, digamos, los 10 mandamientos. ¿Y por qué la Torah dice que Dios llamó a Moisés? Si en la práctica habló con todo el pueblo de Israel, estaban todos ahí parados, por lo menos los 2 primeros mandamientos, como dice la Torah, en Makois, los 2 primeros mandamientos los escuchamos. Yo soy Dios tu Señor. No tendrás otros dioses. Lo escuchamos directamente de Dios. Y después le dijimos a Moisés, andá vos, recibí los otros mandamientos y contanos. Es toda una historia que no viene ahora al caso, toda la historia. La cuestión es que, según la opinión de Rabbi Akiva, Moisés Rabbeinu y todo el pueblo de Israel estaban ahí parados, escuchando los mandamientos. ¿Y por qué la Torah dice Vaikra el Moisés? Dios llamó a Moisés para mostrar cómo Dios le rinde honor a Moisés, que era el intermediario perfecto, digamos, para recibir la Torah, etc. Para mostrarle al pueblo judío la importancia de Moisés, que Dios mismo lo llama en el 7º día para recibir la Torah, etc. Esta es la opinión de Rabbi Akiva. Entonces ya tenemos Rabbi Yosi Aglili y Rabbi Akiva. Rabbi Nassan Oimer, dice Rabbi Nassan, otra opinión, en la misma braisa, no vino la Torah sino a, Rashi explica, que Rabbi Nassan opina como Rabbi Yosi Aglili, que toda la historia de Mishpatim, final de Parshas Mishpatim, tiene que ver con después de los 10 mandamientos. ¿Y por qué hay una separación de Moisés 6 días para entrar a hablar con Dios y recibir las luces, etcétera? ¿Por qué? No vino la Torah sino a limpiar la comida y la bebida que había en los intestinos de Moisés. Los sumo y que malaje ayores, para ponerlo, digamos, a Moisés Rabbeinu como un ángel más, un ángel servidor de Dios, uno más, que ellos no comen y no beben, etc.
Entonces, no es que la preparación está posterior a la entrega de la Toira, posterior a los 10 mandamientos, así explica Rabbi Nosson, según la opinión de Rabbi Yosi Aglili, tenía que ver con un Kohen Gadol en Yom Kippur, no tiene nada que ver. Fue una cuestión específica de Moshe Rabbeinu, para Moshe Rabbeinu, después de la entrega de la Toira, después de los 10 mandamientos, en el proceso de los 40 días para recibir las lujos y las tablas, de manera tal que Moshe Rabbeinu pueda presentarse frente a Dios con la comida y al baño y los desechos, etc. Esto no es apropiado, presentarse frente a Dios de esta manera. Rabbi Masio ben Harash, otra opinión, dice Rabbi Masio ben Harash, que también opinan como Rabbi Yosi Aglili, que toda la historia de Parshas Mishpatim, final de Parshas Mishpatim, es posterior a los 10 mandamientos. ¿Qué dice Rabbi Masio ben Harash? No vino la Torah sino a hacerlo temer a Moshe, ponerlo seria la cosa, que para que la Toira sea entregada con temor y con temblor y con sudor. Shenemar, por cuanto está escrito en los Tiros y los Salmos, sirvan a Dios con temor, sirvan a Dios con temor, y alégrense con temblor. Pregunta la Gemore, ¿cómo te alegras con temblor? Si estás feliz, no estás temblando de miedo, estás feliz. ¿Cómo es esto? Temblar, estar feliz con temor. Omar Rabada Bar Masna, explica Rabada Bar Masna, Omar Rav, en nombre de Rav, Bemokin Gilo, en donde te alegras, la Toira es alegra el corazón, Pikudi Hashem Yesharem Mesamche Leiv, las reglas de Dios son rectas y alegran el corazón, donde hay alegría, Toira, Shamte Reada, también tenés que tener temblor. Ok, esta es la braisa de Reish Lakish. Entonces vemos claramente que hay una opinión, que es Rabbi Yosi Aglili, que opina que toda la historia que aparece al final de Parshas Mishpatim es una historia en la cual hay una preparación de Moshe Rabbeinu para entrar en Mahane Shechina, en el campamento de la presencia de Dios. 6 días Dios cubre a Moshe Rabbeinu y al 7º día lo llamó. Este es el lugar en donde aprendemos la preparación para el Kohen Gadol delante de Yom Kippur. Muy bien, una vez que trajimos esta braisa, ya digamos resolvimos. Rabbi Yochanan tiene su lugar en donde él se apoya, Reish Lakish tiene su lugar en donde él se apoya. Una vez que trajimos esta braisa, la Gemara ahora quiere tratar de entender cuál es la discusión, en qué se basa la discusión entre Rabbi Yosi Aglili, que dice que Vaihaseu He'anan lo cubrió, así está escrito, lo cubrió. La nube se refiere a Moshe Rabbeinu. Y Rabbi Akiva dice que Vaihaseu Ha'anan lo cubrió. La nube se refiere al monte Sinai. Uno aplica, Rabbi Yosi Aglili, la historia al final de la entrega de la Toira, después de los 10 mandamientos. Y Rabbi Akiva antes de la entrega de la Toira, antes de los 10 mandamientos. ¿En qué están discutiendo Rabbi Yosi Aglili y Rabbi Akiva? ¿Cuál es la discusión entre ellos? Ellos están basándose en otra discusión. La discusión de otros Tanoim que aparecen en Gemara Shabbos, la discusión famosa al respecto de cuándo ocurrió realmente Matan Toira, la entrega de la Toira, qué día del mes. La Toira no dice. Sabemos que la entrega de la Toira fue el día número 50 después de Pesach. Perfecto, pero a veces que cuando se santificaban los meses, hoy en día no, pero cuando se santificaban los meses de acuerdo al testimonio de testigos, como está ampliamente explicado en el Gemara en Rosh Hashanah, lo estudiamos, etc. En esa situación, los meses entre Pesach y Shavuos, Pesach es en Nisan, después viene Iyar y después viene Sivan. Nisan podía tener 29 o 30 días, Iyar podía tener 29 o 30 días, quiere decir que Matan Toira, la entrega de la Toira podía ocurrir en la práctica 5, 6 o 7 de Sivan. Bueno, la Gemara discute entonces en otro lugar, en Shabbos, ¿cuándo ocurrió Matan Toira? ¿Si el 6 de Sivan o el 7 de Sivan? Vamos a ver. De Tanya aprendimos en una braisa. El 6 del mes, todo el mundo está de acuerdo que es el tercer mes, que es Sivan. En el tercer mes, al comienzo del tercer mes, de la salida del pueblo judío de Egipto, y la salida del pueblo judío de Egipto fue en el mes del Aviv, en el mes de la primavera, que es el mes de Nisan. En ese tercer mes, Nisan, Iyar, Sivan. En Sivan, todo el mundo está de acuerdo que en Sivan fue entregada la Toira.
Ahora, lo que dice la Braisa es, el 6 de Sivan fue entregada la Torah. Rabbi Yoisi, Oimer Beshiva Boy. Rabbi Yoisi dice el 7 de Sivan, no el 6. La discusión. Tana Kama, la primera opinión, Tana significa el maestro, Kama significa primero. Tana Kama dice, la primera opinión dice el 6 de Sivan. Rabbi Yoisi dice el 7 de Sivan. Man de Amar Beshisha. Según la opinión que dice el 6 de Sivan, es decir, la primera opinión, Beshisha Nitna Ubeshiva Ala. El 6 de Sivan fue entregada la Toira al pueblo de Israel. El 7 de Sivan, Moshe Rabbeinu subió al monte Sinai para recibir las lujas, las tablas. Aquí aparecen en la Gemara unas palabras, que es una cita de un versículo, entre paréntesis. En la práctica, cuando está de esta manera, es porque no van. No vamos a leer estas palabras. Las vamos a leer en un minutito más adelante, donde realmente van, en ese lugar van. Entonces, la primera opinión que dice que la Toira fue entregada el 6 de Sivan. El 7 de Sivan, Moshe Rabbeinu subió al monte Sinai para recibir las lujas, los 40 días y 40 noches, etc. Man de Amar, continuamos. Según la opinión que dice Beshiva, que es Rabbi Yoisi, que no tiene nada que ver con Rabbi Yoisi Aglili, no hay que confundir las cosas. Rabbi Yoisi. Según la opinión de Rabbi Yoisi, que él dice que la Torah fue entregada el 7 de Sivan, Beshiva Nitna, el 7 de Sivan fue entregada la Torah, Ubeshiva Ala, y el séptimo día, que vendría a ser el 14 de Sivan, porque son el 7 de Sivan fue entregada la Torah, 6 días de separación posterior a la entrega de la Torah, y el séptimo día Dios lo llamó Dixiv, como está escrito, Vayikra el Moshe Vayom Hashvi. Dios llamó a Moshe en el séptimo día. Entonces, según la primera opinión, la Torah fue entregada el 6 de Sivan, y el 7 de Sivan, al próximo día, Moshe Rabbeinu sube al monte Sinai para recibir las lujas. Toda la historia que aparece al final de Parshas Mishpatim se aplica antes de la entrega de la Torah, 6 días de preparación general, como está ampliamente escrito en la Torah también, en Parshas Israel, 6 días de preparación en general, de preparación. El séptimo día, Moshe Rabbeinu sube al monte Sinai. Según la opinión de Rabbi Yoisi, no, toda esta historia del final de Parshas Mishpatim aparece al final, después de la entrega de la Torah, de los 10 mandamientos. Interesante, Rashi, en su comentario a la Torah, en Parshas Mishpatim, trae las dos opiniones. Interesante para tenerlo en cuenta. No es que una es correcta y la otra no. Ambas opiniones valen, son válidas. Entonces, de acuerdo a Rabbi Yoisi, la Torah fue entregada el 7 de Sivan. Después hubo un proceso de 6 días de preparación de Moshe Rabbeinu. Para el séptimo día, Vayikra el Moshe, Dios lo llamó para recibir las lujas. Rabbi Yoisi Aglili, nosotros estábamos tratando de explicar la discusión entre Rabbi Yoisi Aglili y Rabbi Akiva. ¿Qué decían Rabbi Yoisi Aglili y Rabbi Akiva? En la página anterior, al final de la página, Rabbi Yoisi Aglili estaba diciendo la historia de final de Parshas Mishpatim ocurre después de los 10 mandamientos. Y Rabbi Akiva decía, no, la historia del final de Parshas Mishpatim ocurre antes de los 10 mandamientos. Y esa discusión está basada en cuándo en la práctica fue entregada la Torah. ¿Cuál es la conexión entre una y la otra? Explica la Gemara. Rabbi Yoisi Aglili Sabarla Ketanakama. Rabbi Yoisi Aglili, que decía que toda la historia del final de Parshas Mishpatim, que lo cubrió el monte, etc., esto fue después de la entrega de la Torah, después de los 10 mandamientos, y cuando dice el Vayihaseu Ha'anan, lo cubrió el monte, se refiere a Moshe Rabbeinu. De Amar Beshisha B'chodesh Nitna Torah. Rabbi Yoisi Aglili opina como la primera opinión, que dice que el 6 de Sivan fue entregada la Torah. Por lo tanto, toda esta historia de Vayishkon Kved Hashem al Har Sinai, que cubrió la gloria de Dios sobre el monte Sinai, todo esto fue, no traduje literalmente porque era más fácil al revés, pero ahora sí vamos a la traducción literal. Por lo tanto, esta fue la historia después de los 10 mandamientos. ¿Cuál es la historia? El versículo dice, residió la gloria de Dios sobre el monte Sinai, y cubrió la nube 6 días a Moshe Rabbeinu, y Dios lo llamó a Moshe en el séptimo día, para recibir el resto de la Torah, es decir, las lujas y todo el resto de la Torah. Y forzosamente tiene que ser así de acuerdo a Rabbi Yoisi Aglili. La Torah fue entregada el 6 de Sivan. ¿Por qué? Si vos vas a pensar que todos estos versículos de final de Parshas Mishpatim que cubrió la gloria de Dios
al monte, etc. Esto ocurrió al comienzo del mes de Sivan, desde Rosh Chodesh, y que cuando la Torah dice que lo cubrió el monte, lo cubrió a él, significa al monte, y Dios llamó el séptimo día, de vuelta, para Rabbi Yosi Aglili la Torah fue entregada el sexto día, y acá está diciendo la Torah que lo llamó Moisés el séptimo día, le que vuelve a hacer esa dibrois, para recibir los 10 mandamientos. El séptimo día, ya lo recibió el 6. ¿Que Dios lo va a llamar de vuelta a Moisés Rabbeinu para recibir los 10 mandamientos? Ya lo recibiste ayer. Ve ahí está y la nube ya se retiró del monte Sinai el 6 de Sivan. Como dice la Torah misma, en Parshas Yisro, cuando termina el sonido del shofar, terminó la entrega de la Torah, la gente puede subir al monte, la nube se retiró. Esto ocurrió el 6 de Sivan, de acuerdo a Rabbi Yosi Aglili. Entonces, el 7 de Sivan, que Dios lo va a llamar a Moisés, ¿para qué? ¿Para hacer qué? Ya terminó la entrega de la Torah. Esta es la opinión de Rabbi Yosi Aglili, basado en Tanakama, en la primera opinión de nuestra Braisa, que también aparece como los llaves, al respecto de que la Torah fue entregada el 6 de Sivan. Rabbi Akiva Sabarla, que Rabbi Yosi, y Rabbi Akiva opina como Rabbi Yosi. De vuelta, no confundir Rabbi Yosi con Rabbi Yosi Aglili. De Omar Beshiva bajo el Nitna Torah Israel. Rabbi Akiva opina como Rabbi Yosi, que dice Rabbi Yosi en nuestra Braisa sobre la entrega de la Torah, que la entrega de la Torah fue hecha el 7 del mes. De Shiva bajo el 17 de mes, Nitna Torah Israel, fue entregada la Torah al pueblo de Israel. Esa es la opinión de Rabbi Akiva. Y toda la historia de final de Parshas Mishpatim es anterior a los 10 mandamientos. Es decir, la nube cubre a Moisés Rabbeinu y qué sé yo, y toda la preparación, desde el primero del mes hasta el sexto del mes. Y el 7 de Sivan va a ir al Moisés, Dios lo llama Moisés para recibir los 10 mandamientos. Ahora bien, una vez que planteamos la discusión entre Rabbi Akiva y Rabbi Yosi Aglili, para Rabbi Akiva la Torah fue entregada el 7 de Sivan, según la opinión de Rabbi Yosi, y toda la historia del final de Parashas Mishpatim es anterior a la entrega de la Torah. De acuerdo a Rabbi Akiva tiene sentido otra historia. ¿Cuál es la historia? Después de los 40 días y 40 noches que Moisés Rabbeinu pasó en el monte Sinai, escribiendo, tallando, etcétera, las lujos, las tablas, Moisés Rabbeinu baja el 17 de Tammuz y encuentra al pueblo judío haciendo el pecado del becerro de oro. Geta Eigen. Y decide romper las tablas, etcétera. La tradición es que Beyutzayim Betamuz Nishtabra lujos, el 17 de Tammuz fueron destruidas las lujos, las tablas. Entonces, cuando hacemos las cuentas, después de Sivan viene Tammuz. La Torah fue entregada, de acuerdo a Rabbi Akiva, el 7 de Sivan, siguiendo la opinión de Rabbi Yosi. Vamos a ver el texto mismo en la Gemara. Cómo funciona para llegar al 17 de Tammuz, después de 40 días después de la entrega de la Torah. Bish, la hermana de Rabbi Akiva, tiene sentido, de acuerdo a Rabbi Akiva, Haino de Mashkajas, la encontramos que las cuentas pegan bien. Bishiva, Asabetamos de Shtabra Lujes. El 17 de Tammuz fueron destruidas las tablas. ¿Cómo es la cuenta? Es Bearba de Sivan, 24 de Sivan, es decir, 24 días de Sivan. La Torah fue entregada el 7 de Sivan para Rabbi Akiva. 6 días desde el comienzo de Sivan hasta el 6 de Sivan, propiamente dicho, hubo una preparación en donde Moisés Rabbeinu subía y bajaba y le indicaba al pueblo judío diferentes cuestiones. El 7, Vaikra al Moisés, el 7 de Sivan Dios llama a Moisés Rabbeinu para recibir las lujos. Ese día ya es el primer día de los 40. Entonces ahí tenemos, desde el comienzo, desde el 6 de Sivan en adelante tenemos 24 días más de Sivan, 30 días de Sivan en total. Entonces 24 días que restaban de Sivan a partir de que Moisés Rabbeinu subió el 7 de Sivan, incluyendo ese día, 24 días de Sivan, Veshitzar de Tammuz y 16 días del mes de Tammuz, Malule Warbaim, Yumi, ahí tenés 40 días. De vuelta, 24 días del mes de Sivan, contando incluyendo el 7 de Sivan donde Moisés Rabbeinu sube. Cuando decimos que la nube cubrió el monte, son 6 días antes de la entrega de la Torah. El séptimo día Moisés Rabbeinu sube y ahí se quedó 40 días. El pueblo de Israel escucha los 10 mandamientos y Moisés Rabbeinu se quedó en el monte Sinai. 40 días. 24 de Sivan, 24 días de Sivan, 16 días de Tammuz, ahí tenés 40. Dejaba bajar que Moisés Rabbeinu pasó en el monte.
el 17 de Tammuz, bajó Moishe del monte Sinai, ve asa y vino, ve sabrino la lujis, y rompió las tablas. Entonces, de acuerdo a la opinión de Rabbi Akiva, que toda la historia de Parshas Mishpatim es una historia que ocurre antes de la entrega de la Toira, y la Toira fue entregada el 7 de Sivan, entonces pegan bien los números. Al 17 de Tammuz, Moishe Rabbeinu baja y rompe las tablas. Al Rabbi Yosi Aglili, pero de acuerdo a Rabbi Yosi Aglili, ¿qué decía Rabbi Yosi Aglili? Que la historia de Parshas Mishpatim ocurre después de la entrega de la Toira, y la Toira fue entregada el 6 de Sivan, de Amar Shisha de Prisha. Rabbi Yosi Aglili dice que, por cuanto la historia de Parshas Mishpatim al final está después, cronológicamente hablando, de la entrega de la Toira, comenzamos a contar 6 días de separación de Moshe Rabbeinu. ¿A partir de cuándo? A partir del 6 de Sivan. El 6 de Sivan fue entregado a la Toira, según esta opinión. El 6 de Sivan fue entregado a la Toira. 6 días de separación, ya estamos en el 12 de Sivan. De Arbaim Dehar, 40 días en el monte Sinai, porque la Toira misma dice que Moshe Rabbeinu, lo dice varias veces, estuvo en el monte Sinai 40 días. Hasta el 23 de Tammuz, Moshe no rompió las lujas, las tablas. Esto no pega con la tradición de que Shiva salve Tammuz, el 17 de Tammuz, Moshe rompió las tablas. No pegan los números. Recién el 12 de Sivan, Moshe Rabbeinu termina de prepararse, al 7º día sube al monte Sinai y ahí empezás a contar 40 días. No llegan los números. No pegan los números hasta el 17 de Tammuz. Aunque cuentes 30 días del mes de Sivan, no te van a llegar los números nunca. Porque a partir del 12 de Tammuz, de Sivan, supongamos que el 13 de Sivan, Moshe Rabbeinu sube, que sería el 7º día, después de 6 días de separación. El 6 de Sivan fue entregado la Toira. 6 días de separación es el 12 de Sivan. El 13 de Sivan, Moshe Rabbeinu sube al monte Sinai. Hasta el 30 de Sivan, tenés 17 días. Y después, 17 días más, hasta el 17 de Tammuz, ahí tenés 34 días, y te faltan días. No llegamos. Al 17 de Tammuz romper las luces. Moshe Rabbeinu no bajó el 17 de Tammuz. Omar dejó a Rabbi Yosi, te va a decir Rabbi Yosi Aglili, perdón. No, eso no es un problema. Arbaim Dahar Bahad Shisha de Prisha. Los 40 días que Moshe Rabbeinu estuvo en el monte incluyen los 6 días en donde Moshe Rabbeinu estuvo preparándose y la nube estaba cubriéndolo a Moshe para recibir, etcétera, el resto de la Toira, las luces. Está incluido todo dentro de los 6 días de separación. Esto es lo que va a decir Rabbi Yosi Aglili. Continuando con el análisis de la Braisa que apoya la opinión de Reish Lakish, que de vuelta Reish Lakish decía que aprendemos la separación del Kohen Gadol y Yom Kippur de la historia del monte Sinai, de acuerdo a la opinión de Rabbi Yosi Aglili, quien opina, de acuerdo a Tanakama, que se entregó la Toira el 6 de Sivan. La Gemara va a analizar una frase que trajo esa Braisa de Reish Lakish. Omar Mar, dijo el maestro, Vaikra el Moishe, Dios llamó a Moishe. Esto está todo dentro de la opinión de Rabbi Yosi Aglili. Moishe vechol Israel omdim. Y Moishe y todo el pueblo de Israel estaban de pie. ¿Para qué lo había llamado Dios a Moishe? Para entregarle las tablas. 40 días y 40 noches, después de 6 días de prisha, de separación, 40 días y 40 noches. Y había otras opiniones. Rabbi Nassan decía que en la práctica vino para limpiar los intestinos de Moishe. Y Rabbi Masya Ben Hanosh, al comienzo de nuestra página, decía para que Moishe Rabbeinu esté serio, para recibir la Toira. Esta idea de que el pueblo de Israel y Moishe estaban parados, Mesayeh alei Rabbi Elazar. Esta idea, traducción literal, le ayuda a Rabbi Elazar. Entonces se explica, los comentaristas dicen que no es que Rabbi Elazar esté discutiendo aparentemente con otros, sino que es una expresión de la Gemara. Y debe haber otra explicación que trae Toysfus, es que puede ser que Rabbi Elazar esté discutiendo con algún otro, pero el punto acá no es que estamos ocupándonos de la discusión de Rabbi Elazar. Simplemente es una frase que pega con algo que dijo Rabbi Elazar. ¿Qué dijo Rabbi Elazar? Rabbi Elazar va a crear el Moishe, Moishe vechol Israel omdim. Dios llamó a Moishe, que así dice el versículo al final de Parshas Mishpatim. Moishe y todo el pueblo de Israel estaban de pie. Y no viene la Toira sino a rendir honor a Moishe. Es decir, en la práctica todo el mundo estaba escuchando y simplemente Dios le dijo a Moishe Rabbeinu, vení. Oh, wow, Dios lo está llamando. Esto rinde mucho honor a Moishe frente a todo el pueblo de Israel. Meisive.
Pero esto es un problema. Nuestra braisa es verdad, de Rabbi Yossi Aglili, etcétera, pega con aquello que dijo Rabbi Elazar. Pero la idea de lo que dice Rabbi Elazar y nuestra braisa también es un problema. ¿Cuál es el problema? La Teira dice, Koil, Loi, Koil, Eilov, que la voz de Dios era para él, Loi significa a él y no al resto de la gente. Eilov, Midaber, Eilov, hablaba con él. Dios hablaba con Moishe y no con el resto de la gente. Moishe Shoma, Bejol Israel Lo Shomu. Moishe escuchaba la voz de Dios y todo el resto del pueblo judío no escuchaba la voz de Dios. Como dice Rabbi Elazar y nuestra braisa de Rabbi Yossi Aglili, que en la práctica Moishe y el pueblo judío estaban de pie y Dios llama a Moishe y toda la gente vio, wow, Dios le rinde honor a Moishe porque lo llama frente a todos nosotros. Si en la práctica no estaban escuchando la voz de Dios, solamente Moishe escuchaba. Entonces qué gloria rindió. De repente Moishe empezó a caminar y dice, me llamó Dios. Está bien, yo también digo que me llamó Dios y me pongo a caminar. ¿Y a mí qué me va a creer? Entonces, o el pueblo de Israel escuchaba la voz de Dios o no escuchaba la voz de Dios. Es una contradicción. Responde Agmor el Calle. No es un problema. El versículo que está diciendo que Moishe Rabbeinu estaba parado y Dios lo llamó en el monte, lo llamó en el séptimo día y todo el pueblo judío escuchó y esto fue una rendición de honor hacia Moishe. Esto está hablando del monte Sinai. Ahí el pueblo de Israel escuchó. En el Oy el Moyed, en la tienda del encuentro, en el Mishkan, en el tabernáculo, cuando Dios llamaba a Moishe, ahí nadie más escuchaba, solamente Moishe. Veía y si quieres te doy otra respuesta. Lo callo, no es un problema. Habe kriya, habe dibur. En un lugar está escrito Vaikro el Moishe. Eso lo escuchaba también el pueblo de Israel. Vaikro es un llamado. Y en otro lugar está escrito dibur. Habló Dios con Moishe. Eso lo escuchaba solamente Moishe. Pero en la práctica, en el proceso de la entrega de la Torá en el monte Sinai, Vaikro el Moishe. Dios llamó a Moishe y esto lo escuchó también el pueblo de Israel y fue un honor muy grande para Moishe. Rabbi Zriko, Rami Kroi, cambio de Rabbi Elazar. Rabbi Zriko presenta una contradicción entre versículos frente a Rabbi Elazar. Rabbi Zriko, Rabbi Elazar, Rami. Hay quienes dicen que en la práctica esto lo dijo Rabbi Zriko, que Rabbi Elazar estaba presentando una contradicción entre dos versículos. Sí, está escrito en un lugar, al final del libro de Shmois, Pashas Pekudei, está escrito que no podía entrar Moishe a la tienda del encuentro, porque residía sobre la nube. La gloria de Dios llenaba toda la tienda del encuentro, todo el Mishkan, y Moishe no podía entrar. Eso está escrito en un lugar. Vexivi está escrito en otro lugar, en Pashas Mishpatim. Vayobo y Moishe Besejeanan. Moishe entró dentro de la nube. En un lugar está escrito que Moishe no podía entrar porque había una nube. Y acá está escrito que Moishe podía entrar porque, a pesar de que había una nube. Melamed, explicando el versículo de Parshas Mishpatim, donde Moishe entra a pesar de que estaba la nube. Melamed Shetav Baruch le Moishe Veivio Beanan. Esto te enseña que Dios lo tomó a Moishe Rabbeinu y lo introdujo dentro de la nube. Esta es la explicación de esta contradicción. Al respecto del Oy el Moyed, de la tienda del encuentro, Dios no lo agarró a Moishe para meterlo adentro. Moishe no podía entrar. Al respecto de la cuestión de la historia de la entrega de la Torá, Dios lo agarró a Moishe y lo introdujo dentro de la nube. De ver a Bishmael Tana, en la casa de estudios de Rabbi Shmuel enseñan, Neemar Kan Besoich. Aquí está escrito adentro. Neemar Lahalan Besoich. Y adelante está escrito adentro. ¿A dónde está escrito adentro? Vayavoy Ubnei Israel Besoich Hayam. En la apertura del mar, el pueblo de Israel entró dentro del mar. Como era en la historia de la entrega de la Toira. Había un camino, como está escrito, las aguas eran para ellos como una muralla, un camino dentro de las murallas, dentro del agua. Aquí también, no es que Dios lo agarró a Moishe Rabbeinu para meterlo dentro de la nube, en la historia de Parshas Mishpatim, sino que había un camino. Dios preparó un camino para que Moishe Rabbeinu pase. Que la Gemara no explica, y Rashi tampoco explica cuál es la diferencia entre uno y el otro, pero Pashtus, en términos sencillos, aplicando un poquitito de Hasidut, para terminar la clase de hoy, es si Dios tiene que tomarte por el brazo, Dios te tiene que despertar el corazón, por así decir, y se usa de Eilos, dicen Hasides, un despertar de arriba. Entonces Dios lo tomó a Moishe y lo metió dentro de la nube. O si uno mismo tiene que hacer el trabajo, uno mismo tiene que hacer el esfuerzo para transitar. Es verdad, el camino lo hace Dios, pero uno tiene que transitar ese camino, como dice de Rabbi Shmuel, en la casa de estudios de Rabbi Shmuel, Shvil. Había un camino, pero ¿quién transitó ese camino? Moishe Rabbeinu. Que tengamos el juz de transitar ese camino. Dios ya nos preparó y nos
pavimentó el camino, la cuestión es solamente transitarlo.